Muy buenas tardes, hermanos. Seguimos adelante comentando este Evangelio de Marcos y he de decir que sería inútil disimular que precisamente Marcos nos crea siempre situaciones embarazosas en la forma en la que tiene de narrar la vida de Jesucristo. Sería muy amplio la temática que nos presenta hoy un evangelio que, a pesar de ser tan escueto, nos plantea tantos temas condensados. Yo voy a intentar resumir nuestra reflexión o centrar nuestra reflexión en el tema de la autoridad, que creo que sobresale en el texto que acabamos de escuchar. Obviamente esto nos hace pensar en lo que es parte de nuestra vocación cristiana y que Jesucristo reprodujo de manera perfecta, que es la profecía, el profetismo, ser profeta, con lo que eso implica. Y no quisiera entrar mucho, pero por lo menos mencionar el tema del diablo, porque es una originalidad de Marcos y creo que no es casual el que precisamente inicie su evangelio con la narración de un milagro que consiste precisamente en la expulsión de un demonio, cuando es el único evangelista que lo hace, porque todos los evangelios, si ustedes recuerdan bien, comienzan con el primer signo de Jesús, con la transformación del agua en vino en Cana de Galilea. Algo nos querrá decir Marcos precisamente cuando pone como signo y símbolo de su realeza precisamente este evento y este milagro. Lo primero que llama la atención, por tanto, es cómo Marcos pinta en detalle, con un gran estilo, diría yo, el asombro de aquellos hombres y mujeres presentes en la sinagoga de Cafarnaúm. Y quiero subrayar esta palabra y que quede grabada en sus vidas y en sus corazones: asombro, porque el asombro es la actitud necesaria para confrontarse en la vida con el Evangelio. Y ahora veremos por qué. Hay un personaje desconocido, supuestamente anónimo, que se presenta en la sinagoga de Cafarnaúm. Y aquí yo pongo el primer interrogante. ¿Por qué anónimo? ¿Por qué desconocido? Si ustedes reconocen un poquito la vida de los primeros 30 años de Jesús, antes de comenzar su vida pública, prácticamente todo ese tiempo vivió en Cafarnaúm. O sea, él es de Nazaret. Nazaret era como una aldea cercana a Cafarnaúm, pero digamos que el pueblo, la ciudad importante era Cafarnaúm, donde supuestamente Jesús iba a hacer su trabajo y a vender su producto de carpintería. No era un desconocido en Cafarnaúm, no podía serlo. Una ciudad que en aquel momento las ciudades no tenían la cantidad de personas que ahora tienen, Cafarnaúm tendría unas 200, 300 personas. ¿Creen que no le conocían? Sin embargo, aparece como desconocido, como novedad. Y la novedad no es precisamente física. La novedad parece ser que es su intervención en la sinagoga, su participación. Por primera vez toma la palabra como maestro de la verdad en aquel templo. Un personaje, por tanto, que comienza a hablar de un modo distinto, dice el Evangelio, a como estaban acostumbrados a escuchar. Ahí viene la gran novedad. Y todo se resume, ese asombro, a que Jesús habla, dice, con autoridad. Y esta es la palabra importante. Este enseñar con autoridad es nuevo, dice. No estaban acostumbrados a él, y de ahí viene la sorpresa. La novedad, la autoridad, no se refiere al imperio, es decir, al poderío, al dominio, a la imposición.
Cuidado que confundamos el término autoridad con el término poder, porque son inversamente proporcionales. Y aquí me quiero detener un momento para que aprendan la diversidad que hay entre los dos conceptos. El poder te lo da el cargo, ¿no? Poder tiene el papá sobre el hijo. Poder tiene el maestro sobre el alumno. Poder tiene el presidente sobre su pueblo. Y así podríamos ir poniendo. Es necesario el poder. Ahora, ¿la autoridad viene concedida con el poder? No. La autoridad se la tiene que ganar uno desde abajo. Es decir, la autoridad te la da el hijo al padre, la autoridad te la da el pueblo al presidente, la autoridad te la da el alumno al maestro. Es inversamente proporcional. Yo puedo tener poder sobre ustedes, ¿no? Porque soy el sacerdote acá. Pero si yo no me gano la autoridad que ustedes me dan, entonces tengo que imponer mi poder sobre ustedes y eso se llama autoritarismo. Todos los ismos son malos. Es decir, cuando yo no me gano la autoridad del de abajo, uso mi poder, ¿ya?, para imponerme sobre el de abajo. Y esto sucede en todo, sucede hasta en las familias. Ustedes, padres, hijos, pueden ver esto muy fácilmente. El poder es necesario, la autoridad hay que ganársela. ¿Sí? Siempre hay que ganársela, porque si no caemos en ese dominio, en esa imposición por ley. Y eso es lo malo. Entonces aquí vemos cómo el Evangelio señala muy claramente cómo, dice, Jesús hablaba con autoridad. Es decir, se ganaba la confianza de la gente con su palabra, no simplemente como el legado, el maestro de la ley, ¿no?, o el rabino quería imponer una ley y una verdad sobre el pueblo. Jesús habla de una manera distinta, ganándose precisamente la autoridad de todos. La novedad, por tanto, la autoridad no se refiere al imperio, al poder, al dominio, sino a ese talante distinto al de los letrados, al que estaban acostumbrados aquellas personas. ¿En qué consiste, por tanto, la autoridad? Primero, Jesucristo está empapado de aquello que dice. Es decir, no hay distinción entre lo que dice y lo que hace. Cuando Jesucristo después, más adelante, hable de los fariseos, le dirá a la gente, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No había una correspondencia, ¿no? Y eso es lo que le da autoridad a Jesús, que corrobora con sus signos aquello que dice con su palabra. Autenticidad. Obviamente esto lo vemos claro en Cristo. La pregunta que debemos de hacernos nosotros como cristianos es, ¿tenemos clara nuestra fe? ¿Tenemos claros los dogmas de la Iglesia? ¿Tenemos claros los mandamientos? ¿Tenemos claro el Evangelio? ¿Pero lo convertimos en vida? ¿O simplemente lo recitamos? Porque es ese testimonio nuestro el que nos va a dar autoridad ante el mundo de la verdad que profesamos. Y entonces seremos creíbles. Pero si nuestra vida no se corresponde con aquella verdad que profesamos, mal nos va a ir. Sobre todo, no seremos asombro para nuestro mundo, para nuestra sociedad. Segundo, Jesucristo se creía el mensaje que transmitía, lo vivía en primera persona y creía en su palabra. ¿Nosotros creemos la verdad del Evangelio realmente? ¿Nos creemos aquello que decimos? ¿Por qué tantas veces cuando se genera el conflicto en nuestros debates del día a día, cuando nos confrontamos con personas que piensan distinto a nosotros, nos avergonzamos y muchas veces nos callamos, a veces incluso justificándonos en no crear precisamente discordia? Callamos la verdad, a pesar de que sabemos que la tenemos. ¿No será precisamente que nos avergonzamos de ella porque en el fondo no creemos auténticamente en ella? ¿No creemos en su poder de transformación? Esa es la evangelización que está faltando hoy en el mundo. Tercero, Jesús vivía la problemática de los hombres que le escuchaban.
Es decir, su palabra era una respuesta a la realidad que se vivía. ¿Se han dado cuenta ustedes de que normalmente cuando hablamos de religión, cuando hablamos de evangelio, hablamos en pasado, no en presente? Es decir, el evangelio no nos da una respuesta a mi realidad y a mi problemática de hoy y a la problemática que el mundo vive hoy. Simplemente estamos haciendo historia de lo que sucedió hace 2000 años. Grave error. Cuarto, el lenguaje de Jesús en el evangelio es el lenguaje de la verdad. Verdad con mayúscula. Y esa es incuestionable. La podrán negar, pero nunca encontrarán argumentos para combatirla. Nunca. Y ese es el poder que tiene nuestra palabra, precisamente. Quinto, Jesucristo habla en un lenguaje de dos palabras. Sí y no. Sí y no. ¿Verdad? Mentira. Así de simple. Mateo 5:37 dice: vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que va más allá de esto proviene del maligno. ¿Somos capaces nosotros de estas afirmaciones? ¿De decir no al mal y decir sí al bien y a la verdad? ¿De manera definitiva? ¿De manera absoluta? ¿O nos gusta más bien mantenernos en la ambigüedad, como anfibios? ¿No? ¿Cuántas veces les he hablado del anfibio, no? Cuando me conviene estoy en el agua, cuando hay peligro en el agua me voy a la tierra, y viceversa. Me cambio de bandera, ¿no? Como hacen muchos de nuestros políticos hoy en día. Y después, precisamente de ese texto, es cuando Jesucristo empieza el discurso de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y ahí viene la confrontación. El hablar tradicional es simplemente, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿no? Amen a sus enemigos. ¿No? Han oído que se dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, pero yo les digo, aquel que mira a la mujer de su prójimo deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Hay un cambio radical en la doctrina de Jesucristo, que le da autenticidad y por tanto autoridad. Sería sano, por tanto, queridos hermanos, sería estupendo, que aquel asombro que se provocó en la sinagoga de Cafarnaúm cundiese también en todas nuestras iglesias y en nuestros templos, sacudiendo la indiferencia con la que muchos vivimos nuestra fe. La somnolencia que aletea cuando comienzan los sermones del sacerdote en las iglesias. Y yo me pongo como ejemplo, ¿por qué no? ¿Recuerdan una homilía que les decía hace algunos meses cómo precisamente la apatía, apatheia en griego, que es la falta precisamente de amor, ¿sí?, que brota del corazón, toda acción brota del corazón, de un deseo interior, ¿no?, que es lo que llamamos parte amoral o premoral de la acción. Es decir, hay algo que nos mueve a actuar. Apatía es la falta de esa motivación. Y yo les decía, la apatía lleva precisamente a esa somnolencia, a esa anestesia. ¿Recuerdan el vampiro? Que te muerde, pero te inyecta ahí un fluido que te hace estar en paz, tranquilo, mientras te va chupando la vida, ¿no? Tú estás feliz. La apatía te lleva precisamente a esa anestesia que termina en la eutanasia, que es la muerte sin dolor. El diablo actúa así, mata nuestra fe, mata nuestro amor sin que nos demos cuenta. Nos quita toda motivación para hacer el bien. Recuerdo cuando era niño, a raíz de lo que acabo de decir, allá en mi parroquia natal, para sorpresa, ahora me río cuando lo memorizo, que cuando el sacerdote empezaba a hablar
Terminaba el Evangelio, el sacerdote empezaba a hablar su homilía y todos los hombres, por sistema, todavía en aquellos años me acuerdo que los niños nos ponían delante, luego las mujeres y los hombres siempre se ponían atrás en la iglesia. Bueno, pues el cura empezaba a hablar y todos se salían a la calle a fumar un cigarrillo. Y alguien les avisaba que ya acabó el cura y todos entraban otra vez para seguir la misa. ¿Qué valor dábamos precisamente al Evangelio y al comentario? Claro, el cura no se caracterizaba por ser un buen orador, la verdad, ¿no? Porque repetía y repetía siempre lo mismo, la verdad es que nos adormentaba a todos. Pero bueno, es una anécdota, esa somnolencia, esa indiferencia muchas veces con las que nosotros asistimos y sobre todo después no transformamos nuestra vida después de escuchar atentamente el Evangelio. Asombro. Y el asombro es lo contrario precisamente a la rutina. Marcos subraya el impacto que producía la enseñanza de Jesús. Dice que le escuchaban asombrados y surgen preguntas. El Evangelio las reproduce. Las personas se cuestionan al escuchar. ¿Qué es esto?, dice el Evangelio. ¿Quién es este hombre? ¿Qué significa este nuevo modo de hablar? Cuestionamientos. ¿Qué es esto? ¿Nos hacemos nosotros estos interrogantes? Cuando surgen. Pero precisamente el interrogante, primero, no es la respuesta adecuada al Evangelio. No son un símbolo de la fe. Aquella gente todavía no tiene fe en Jesús, pero sí son esa condición indispensable, previa y necesaria para la fe. Cuando ustedes vienen a la misa cada domingo, cuando escuchan el Evangelio, cuando el sacerdote, mejor o peor, hace una reflexión más intensa sobre él, se cuestionan, se preguntan, se asombran, ese es el principio de la fe. No es la fe todavía, pero es el principio necesario para una fe auténtica. El asombro, decían los antiguos filósofos griegos, que es el principio del conocimiento. Yo diría que también de la fe e incluso de la no fe, de la increencia, pero nunca de la indiferencia, de la rutina y del olvido. El asombro no nos va a dejar indiferentes nunca. Podremos estar a favor o en contra, tendremos que posicionarnos, pero nos incitará a un cambio. No sé si bueno o malo, porque muchas veces rehuimos la verdad, pero que nos moverá seguro. Cuando se escucha el Evangelio sin asombro, se pueden tener creencias, que es lo que la mayoría tenemos, pero nunca una fe viva, que mueve montañas. Recuerdan el Evangelio. Basta que tengan fe como un granito de mostaza y dirán a esa montaña, arráncate y plántate en el mar, y se realizará. Y yo me pregunto, ¿cuántos hemos movido montañas? O sea, nuestra fe no llega a ser ni como un grano de mostaza, la semilla más pequeña. ¿Qué hacemos para que crezca? ¿Cómo podemos transformar esa creencia nuestra en Jesús, que hacemos práctica a través de rituales como es la Eucaristía, o la confesión, la comunión, etc., pero que no se transforma en vida y por tanto no cambia la sociedad, no cambia el mundo, ¿no?, como Jesucristo lo hizo? Un cristianismo, por tanto, convencional, yo diría que es el producto de una generación que ha perdido la capacidad de asombrarse ante el Evangelio. Les pregunto, ¿define esto nuestro cristianismo? ¿Seremos capaces de cambiarlo? ¿Nuestra generación actúa así, sin asombrarse ante el Evangelio? Vivimos un mundo, yo diría que desencantado, por no decir aburrido, saturado de conocimiento, saturado de noticias, pero donde prima la razón instrumental, la utilitaria
y sobre todo el egoísmo, pero donde se marginan las preguntas por el significado profundo del sentido de la vida y se ha perdido la capacidad por asombrarse. Esta es la característica de nuestra generación, o sobre todo de la generación que viene. Yo creo que nosotros hemos tenido una mejor formación. Otra causa, obviamente, y aquí me pongo yo como abanderado, es que quizá los letrados de hoy, es decir, los sacerdotes, no predicamos como Jesús, sino como los fariseos. No vivimos lo que decimos y aburrimos al personal. Sigue diciendo el Evangelio, porque no enseñaba como los letrados. Jesús, en el Sermón de la Montaña, que ya les he citado, recuerda la enseñanza tradicional de los rabinos. Ustedes han oído que se dijo, pero ahora yo les digo. Fíjense cómo la antítesis, la diferencia, más que el contenido, está en el modo que tiene Jesús de enseñar a la gente. Los rabinos, antiguamente, quizá también hoy, no soy muy práctico en la materia, enseñaban por oficio. Los rabinos enseñan por oficio. Y su oficio es simplemente comentar la ley y comentar la tradición. Es leer lo que está escrito y es repetir lo que ellos han aprendido y es administrar las verdades y las creencias de un pueblo. Lo que siempre se ha hecho. Mejor no lo toquen. Ahora, cuando llega la novedad del espíritu, ¿qué hacemos? No, mejor no cambiemos nada. Sigamos como estamos. Y resulta que el mundo de hoy nos plantea retos nuevos, realidades nuevas, problemáticas nuevas, que requieren respuestas nuevas. No nos sirven las de siempre. ¿Se han percatado de esto? El simple detalle de que el lenguaje que habla un niño de 8 o de 14 años hoy no es el lenguaje que hablamos nosotros. ¿Y somos capaces de traducir el Evangelio, nuestro Evangelio, al lenguaje del niño y del joven de hoy? En los distintos ambientes. Esa es la realidad que nos quiere resaltar Marcos precisamente hoy en su Evangelio. Es un magisterio, por tanto, el del rabino, conservador, legalista y ritualista. Conservaban muy bien la letra, pero olvidaban siempre el espíritu. ¿Y qué dice Jesús? Que la letra sin espíritu mata. Mata. Si no somos capaces de ver el espíritu de la ley. La ley por sí misma mata. No podemos imponer un criterio moral, un mandamiento, sin entender el espíritu que hay detrás de esa ley. Ese es el que tenemos que comunicar hoy al mundo. Esa es la novedad de Cristo, su predicación. Eso es lo que genera el asombro en aquella sociedad y generaría lo mismo en la nuestra. Y mata también, obviamente, de aburrimiento, porque carece de esa capacidad de asombrar. Y sigue diciendo el Evangelio, no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Jesús cambia totalmente la manera de predicar, la manera de ser profeta. Atraía a las multitudes. Era un auténtico escándalo. Y subrayo, escándalo, por la novedad que traía. Levantaba asombro, pero al mismo tiempo levantaba polémica. Al mismo tiempo que proporcionaba fe, generaba contrariedad. ¿Recuerdan la profecía de Simeón en el templo? Cuando Jesús fue presentado por María y José. Este está puesto en Israel para que muchos caigan y se levanten. Será bandera discutida, signo de contradicción. Ese fue el augurio de la vida de Cristo y lo cumplió con creces. La verdad casi siempre duele, porque te obliga a seguirla, te incomoda, te fastidia. Dice el refrán castellano, aquel que mucho te quiere te hará sufrir, porque te dirá la verdad, aunque no te guste escucharla. Ese es Cristo. Para los que creían,
decían, este tiene palabras de vida eterna. Ahora, para los que no le creían, decían, este es un loco, este es un endemoniado. Porque no aceptaban la verdad y necesitaban una justificación. Lo que es verdad es que a nadie deja indiferente. Recuerdo cuando era joven sacerdote en Estados Unidos, algo que me sorprendía mucho es que uno iba por la calle, obviamente identificado con el clériman, y no pasas indiferente. Hay quien te escupe a la cara y hay quien te besa la mano. Pero luego veías al loco predicador ahí en la esquina que se subía encima de un bidón y empezaba a dar gritos apocalípticos y la gente pasaba de largo, no se interesaba. Y luego llegaban los Hare Krishna con sus tambores y la gente no se interesaba. ¿Se han dado cuenta de que los demás líderes religiosos no llaman la atención? Nos dejan indiferentes muchas veces, pero ante la figura del sacerdote católico siempre uno tiene que demarcarse. O estoy a favor o estoy en contra. A mí me ha pasado, casi siempre, pero no deja indiferente. Un detalle, ¿por qué el escándalo del sacerdote es superior por encima del escándalo, por ejemplo, de pedofilia de un papá de familia, de un médico, de un maestro, de un enfermero? ¿Por qué el gremio sacerdotal es el más señalado? A pesar de que posiblemente en el mundo seamos los que menos cometemos pedofilia de todos los gremios. Porque todavía seguimos siendo, y lo seremos siempre, el referente moral de la sociedad. Porque representamos la verdad, mejor o peor vivida, pero representamos la verdad. Buen síntoma. No deja a nadie, por tanto, Jesús indiferente. Esa autoridad es porque Él es la palabra encarnada. No simplemente la palabra dicha, sino la palabra hecha vida. Lo que decía podían verlo en sus obras. Hablar con autoridad es todo lo contrario del autoritarismo, decíamos antes. Jesús no sienta cátedra, ni lo pretende, sino que da testimonio de vida. Es una luz que guía a los que quieren ver, pero no se impone nunca. El que tenga oídos, que oiga. El que quiera seguirme, que me siga. Nunca impone, siempre propone. Y así debe ser el Evangelio en nuestro mundo. Por tanto, surge la gran pregunta: ¿cómo enseñamos nosotros el Evangelio? ¿Cómo proclamamos el Evangelio? ¿Cómo se corresponde nuestra vida al Evangelio que escuchamos y leemos? Decía el cardenal Henri de Libac, del siglo pasado, uno de los grandes teólogos del siglo XX, dice: según la disposición divina, la historia entera es en sí misma una revelación. La historia es revelación. Es decir, para entender la revelación de Dios no hay que irse 2000 o 5000 años atrás, al Antiguo o al Nuevo Testamento. Tenemos nuestro testamento escrito día a día, de tal manera que hemos de saber leer los signos de los tiempos, porque los signos de los tiempos hoy son el lenguaje de Dios a través de los cambios de la historia permanentemente, y tenemos que saber interpretar la verdad dictada desde arriba para cada uno de los acontecimientos que vivimos. Esa es la profecía. Hoy nosotros tenemos que ser profetas de la verdad, interpretar los signos de los tiempos que vivimos a la luz del Espíritu que Dios nos da. Pero cuidado con los pseudoprofetas, porque Jesucristo ya nos advirtió: vendrán muchos a hablar en mi nombre, pero no les hagan caso. Y hoy siguen viniendo muchos hablando supuestamente en el nombre de Dios, pero que no hacen sino hablar por intereses personales. Carecen de un riguroso discernimiento de espíritus, que es necesario para saber interpretar el don de Dios. Hablan el nombre de dioses extranjeros, recuerdan, en el Antiguo Testamento, o sea, el nombre de intereses ocultos, de grupos de presión, del poder, de los ídolos y de los señores de este mundo. Jesucristo nos dice: por sus frutos los conocerán. No por lo que dicen, sino por los frutos de su vida. La corroboración por las obras.
La práctica de lo enseñado, el testimonio vivo, es la clave de la auténtica profecía. Y sigo leyendo ahora a Henry de Libac. Dice: los falsos profetas son unos hombres cuyo criterio no es la verdad, sino su verdad. Son hombres que están más a la escucha de los hombres que de Dios, dispuestos a decir cualquier cosa para justificar las pasiones de su grupo. Los que adulan la opinión pública, los que se comprometen en el instante en el que el compromiso empieza a ofrecer más ventajas que riesgos. Pero si no, no hay compromiso. Falsos profetas, para identificarlos. Y André Lamaranche, este era sacerdote, no era cardenal, dice, hablando del profeta, la definición del profeta, dice: es un hombre que, salvando el abismo entre las palabras y las obras, fíjense qué bonito, salvando el abismo entre las palabras y las obras, se incorpora a sí mismo al mensaje que anuncia. Él es el primero en aplicárselo, para poder después con autoridad proclamarlo. Sigo leyendo. Es un hombre que tiene como misión revelar el presente, dotado como está de una mirada penetrante que le hace conocer ese presente y no el futuro como ordinariamente se cree. El profeta no es el que augura el futuro. Pitonizos anuncian el fin del mundo, no. El verdadero profeta lo que hace es interpretar el presente a la luz de Dios, la única realidad que existe. Es, finalmente, un contestatario encargado de desenmascarar y de amonestar en el error. Ese es profeta. Incomoda, porque dice la verdad y denuncia la injusticia. El profeta, por tanto, si se dan cuenta, es una luz irresistible, asombrosa, que trata de hacer ver las huellas de Dios en todos los sucesos de nuestro entorno, permanentemente. Surge para mí una última pregunta que no voy a entrar a reflexionar porque ya me pasé de mi tiempo. Simplemente se la dejo en el aire. ¿Existe el demonio? ¿Existe el demonio? ¿Se podría afirmar que existe Dios y que no existe el demonio? Imposible. Esa es la contrariedad de la sociedad de hoy. No podemos decir que creemos en Cristo si no creemos en el mal, porque desde principio al fin aparece en su vida la tentación permanente. Cuidado, porque el mundo de hoy, en una gran mayoría, niega la existencia del mal, niega la existencia del demonio. Y Marcos insiste mucho, precisamente nos pone como primer milagro de Cristo la expulsión de un endemoniado, queriéndonos hacer ver precisamente que la esencia de un Dios que se encarna y se hace hombre es precisamente para combatir ese mal en nosotros. Y esto dará lugar para otra reflexión totalmente dedicada a esta realidad del demonio. Simplemente para que lo tengan en cuenta, el mal no es otra cosa que el atentado del diablo contra la dignidad de la persona, contra su libertad. Y por tanto, en consecuencia, contra la santidad de Dios. Porque si recuerdan, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que cuando el demonio mina la dignidad de la persona en cualquiera de sus facetas, está atentando contra esa imagen y semejanza de Dios sellada en nosotros. Ese es el efecto del mal. Sutil. Podríamos decir que diferente a la Edad Media, siglos XIV al XVI, ¿no? Donde tanta importancia se le dio al demonio y a la lucha contra el mal. Yo diría que la única diferencia es que hoy ya ni tenemos inquisición ni quema de brujas, ¿no? Salvo en el cine. Es decir, lo hemos transformado en ciencia ficción. Pero la realidad del mal hoy en la sociedad es incluso mayor que la del siglo XIV y XVI. Porque dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y cada vez es más viejo. Y cada vez tiene los días más contados y por tanto se afana más en destruirnos.
¿Y qué es lo que más atenta contra la dignidad y la verdad del ser humano? Su propia naturaleza. Y hoy día vemos cómo la sociedad atenta directamente contra la naturaleza del ser. No como antes, que era simplemente sobre nuestra actuación. Condenábamos el divorcio, condenábamos el adulterio, ¿no? Pero es que hoy el problema ya no está en el divorcio, en el adulterio. El problema de hoy es que negamos nuestra naturaleza de ser hombre o mujer. Negamos nuestra realidad sexual. Negamos la vida con el aborto. Negamos la vida con la eutanasia. Es el mayor atentado contra la dignidad y la verdad del ser humano. Hoy el diablo está más presente que nunca en medio de nosotros. Y el problema es que miramos para otro lado. Seamos profetas de la verdad, dejémonos asombrar siempre por esta verdad de Dios, que así sea.